cambiamos de tema, ya vamos a hablar de la época posterior al diluvio y nos vamos a centrar en el descubrimiento de el Arca de Noé. Esta es una noticia del año 1931, donde el servicio de inteligencia de los turcos tomó esa foto diciendo que había algo muy raro ahí, lo que parecía un barco. Está comprobado entonces que la madera tiene 5000 años de antigüedad. ¿Quién hizo esas pruebas? Las hizo el laboratorio, aquí está anotado, en la hoja está, en el punto número 12 dice, está hecho por el laboratorio Galbraith de Knoxville en Tennessee. Sí, están incluso los resultados en internet porque yo los vi, los pantallazos de las fotos que le tomaron a los resultados. ¿Qué resultados botaron ellos? Que efectivamente cerca de ese barco hay anclas, elementos de un barco, obvio, un barco además que estuvo lleno de animales según las pruebas realizadas por el laboratorio Galbraith. ¿Cómo llegaron ellos a esas conclusiones? Porque examinando las tablas inferiores del descubrimiento encontraron que había bloques de excremento. Cuando fueron a hacer los exámenes, de laboratorio sobre eso, encontraron que había unión de varios tipos de excremento. O sea, estuvieron muchos animales juntos en un espacio muy pequeño. Lo más sorprendente de eso es que el laboratorio de Galbraith en Knoxville afirma que parece que estuvieron juntos elefantes y jirafas. O sea, que es como los más, ¿cómo les digo yo? Lo que han podido estudiar, ¿no? Los excrementos que están mayormente en abundancia en ese lugar, ¿sí? Ahora miren esta, y es cómo se ve el sitio en la actualidad, después de las investigaciones y de los saqueos de Ron Wyatt y todos los demás investigadores que han ido, ¿sí? Entonces, si ustedes la pueden ver allí en el celular, es la de fondo verde, la que tiene harto pasto, ¿sí? Ahí ustedes alcanzan a distinguir la estructura más o menos de un barco. O lo que puede ser la base de un barco. Porque pues netamente ese no es un barco, es un pedazo de un barco. ¿Y qué hay de extraño allí? Que parece la base de un barco. Sí, yo no sé si ustedes, obvio, creo que han visto la película Titanic, ¿no? Y esta es la estructura del barco, ¿verdad? Algo como así, más o menos. Pero esta a su vez está montada sobre otra estructura. Donde aquí tiene la hélice, viene en esta parte superior, bueno, en fin. Esa estructura abajo es muy importante. Sí, es como una estructura base. Entonces parece como que esa estructura que está ahí parece que fue la estructura base de algún barco. Ahora, eso hasta ahí no nos ha dicho mayor cosa. El problema es que el mar está ubicado a 800 kilómetros de ahí. Entonces, para que se hagan una idea, la ciudad donde nació Gabriel García Márquez está ubicada más o menos a 820 kilómetros de la ciudad de Bogotá. O sea, esa es la distancia. O sea, es ilógico se encontrar un barco aquí en Bogotá si alguna vez el mar no llegó hasta aquí a Bogotá. ¿Sí me hago entender? Entonces está ese barco allí. Hay otro investigador 2D que se llama Raúl Esperante, el cual es geólogo y paleontólogo de geociencia de Estados Unidos, el cual afirma que todo lo que han encontrado allá en Turquía verdaderamente es un barco. Y este man es una autoridad en Estados Unidos. Sí, dicen incluso, el documental que encontré para esto decía que el tipo era ateo y que después de eso, el del punto D, 2D, el tipo se convirtió a adventista, o sea, cristiano, sí, porque él no creía en Dios y cuando encontró todas esas pruebas vio que todo era real, dijo, entonces Dios parece que sí existe. Las primeras pruebas salieron en un poblado llamado Usengili. En 1948 hubo un temblor que sacó a flote un barco antiguo ubicado a 800 kilómetros aproximadamente del mar Mediterráneo. Es decir, si ustedes miran Google Maps, así. Y vamos a ver si les puedo mostrar el lugar llamado Usengili para que ustedes vean que es un lugar muy muy remoto por allá en Turquía. Entonces, bueno, si ven aquí más o menos a la lejitud, a la lejanía, si ven ese punto rojo allí, allí fue donde encontraron el arca. Pero miren lo curioso, miren lo lejos que está el mar, a 800 kilómetros de ahí. Esto no es un mar, ¿no? Este es lo que le llaman el mar Caspio y este es el mar Negro. Pero obviamente esos no son mares, esos son lagos gigantescos, lagos de sal, ¿sí? Entonces,
está ubicado, y bueno, ¿qué tiene esto de raro? Que esas montañas, esas montañas están ubicadas en Turquía y se llaman Montes Ararat. Están ubicados a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, son mucho más altos que Bogotá. Y bueno, ¿qué tiene de curioso Usengili? Que allí fue donde la gente empezó a decir que en la población cercana había un barco muy antiguo, porque hubo un terremoto en el año 48 y el terremoto abrió la tierra y sacó esa estructura, ¿sí? Digámoslo así, misteriosamente. Sigamos entonces. Turquía estaba llena de ciudades enteras y fueron borradas por tsunamis, es decir, toda esa zona que ustedes vieron ahí, que se llama Turquía, ¿sí? Todo eso estaba lleno de ciudades antiguas. Está comprobado también que todo eso estaba lleno de ciudades antiguas. Y todas esas ciudades antiguas fueron destruidas todas por un tsunami. Han hecho el cálculo y la ola del tsunami más o menos tuvo que haber alcanzado unos 40 metros de alto, lo que pudo haber sido catastrófico para ciudades de esa época, ¿sí? Bueno, sigamos. En el año 2010, más de 100 equipos de investigadores fueron a la zona, pues las pruebas de Ron Wyatt son reales. O sea, en el año 2010 empieza nuevamente la exploración de ese lugar. Y en el momento hay más de 100 equipos de investigadores mirando allí todas las pruebas y eso. Es decir, si hay 100 equipos de investigadores de todos los países del mundo, es porque algo raro hay por ahí. ¿Sí o no? Yo no movilizaría 100 equipos de investigadores como para nada. Sigamos. H. Hallazgo de aluminio. ¿Cuándo inventaron el aluminio en la época moderna? En el año 1900. ¿Pero qué tiene de raro este aluminio? Que ese aluminio tiene más de 4.000 años de antigüedad. ¿Sí? Luego sigue, hallazgo de enormes anclas para barco que se usaron hasta la Edad Media. O sea, cerca de ese lugar hay un montón de anclas para barco. Y todas están organizadas alrededor de ese supuesto barco. Hallazgo de un lugar denominado la Casa de Noé. O sea, cerca de donde está la supuesta arca, hay un lugar denominado la Casa de Noé, en donde aparecen 8 cruces talladas en muchas piedras. ¿Cuántas personas se salvaron del diluvio? 8. Además de encontrar la siguiente talladura en una piedra que es considerada a su vez la lápida de una tumba antigua, que fue saqueada por buscadores de tesoros. Entonces miren, es esta. Esta imagen está tallada en una tumba, o en lo que se consideraba una tumba. ¿Sí? ¿Cómo saben que es una tumba? Porque está excavada a más de 3 metros de profundidad. ¿Qué ven ustedes en la imagen? ¿Hay cuántas personas talladas en esta parte de acá? 8. Pero hay una que está de espaldas a las otras. ¿Sí la ven? Entonces, en cuanto a eso, hay muchas interpretaciones de los científicos. Pero la más aceptada popularmente es que la octava persona, es decir, esta persona de acá, la última de la fila, falleció. Y que los demás fueron a enterrarla. Entonces, esta persona se está de manera simbólica despidiendo de ellos. La tumba es de una mujer. Entonces los científicos han dicho que probablemente ahí estaba enterrada la mujer de Noé. ¿Sí? Bueno, ¿qué más ven ustedes en esta imagen? Que esta imagen es real. Ustedes lo pueden encontrar en un documental que desafortunadamente está todo en inglés, pero yo sé que aquí hay gente que sabe más o menos inglés. Y el documental se llama Noah Ark, así se llama, Noah Ark. O si no, se pueden meter también a este canal de YouTube para que lo busquen después con tiempo, porque lo que yo hago aquí es un resumen. Y se llama así, Las Piedras, así se llama el canal de YouTube, Las Piedras Clamarían. Y entonces van a ir al video que se llama El Arca de Noé. Son 3 partes. El Arca de Noé. Van a ir entonces donde dice subtítulos, es como una vaina así, y van a activar los subtítulos. Si no los activan, no les va a salir subtitulado. Ahora, la subtitulación así automática, pues el texto queda medio raro, y hay palabras que no las traduce. Entonces lo van a ver y de pronto hay cosas que no entienden. Lo buscan, Las Piedras Clamarían en el canal, y el video se llama El Arca de Noé. Son 3 partes. ¿Sí? Para que vean ustedes en tiempo real en video las imágenes de las investigaciones en ese lugar. Sí, es un lugar arqueológico muy grande y muy importante. ¿Qué más ven ustedes en esta imagen de acá entonces? Un arco iris, ¿sí o no? Y hay otra cosa ahí. Es un barco sobre una ola. ¿Sí la ven?
acá. Sí. Y la bolita. Entonces dicen ellos, o este es la tumba de la esposa de Noé, o hay gente que también sobrevivió a una catástrofe natural en un barco. ¿Sí? De todas maneras, la piedra está ahí. Ustedes la pueden ver en el video. Claramente los investigadores la tocan, no es un montaje. ¿Sí? No la pueden sacar del lugar porque el gobierno turco no deja mover eso. Pero uno se puede ir allá y tomar fotos, investigar. Y esto de acá tiene algo muy interesante, por eso la traje. Porque estas mismas piedras se encontraron en el monte Sinaí. Esa agrupación de piedras. ¿Se acuerdan ustedes que para hacer los altares de los sacrificios no se podían tallar las piedras? Tenía que colocarse piedra sobre piedra. ¿Sí? Entonces, esta tiene la misma estructura de piedras que encontraron en el monte Sinaí. Entonces, si quieren anotar ahí debajo, porque realmente se me olvidó anotarlo, es piedras en Turquía, ¿cierto? Similares a las piedras del Sinaí. Probablemente un altar de sacrificio. Entonces, piedras en Turquía similares a las piedras del Sinaí. Cuando lleguemos al tema de la salida de Egipto, que ya no estamos tan lejos, vamos a poder ver esas piedras más detalladamente. Entonces, piedras en Turquía similares a las del desierto del Sinaí, posiblemente un altar de sacrificio. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando se bajó del arca? Sacrificios, ¿no? ¿Y qué fue lo segundo que hizo? Emborracharse, ¿no? Sembrar una vid. Primero sembró. Y se emborrachó. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, ¿verdad? Entonces dice, ahora vamos a ir a la escritura. Génesis capítulo número 6, versículo número 15. Entonces a mí lo que más me llama la atención es, pues obviamente es esta imagen. Es muy diciente, ¿sí? Y el tallado, los mismos paleontólogos han hecho los análisis de esto y el tallado parece que tiene más de 4000 años de antigüedad. O sea, no es un tallado moderno, es un tallado muy antiguo. Y miren el tipo de dibujo, parece dibujo rupestre. Sí, ustedes saben que las culturas, como por ejemplo la egipcia, hacía dibujos muy bien elaborados, más que esos garabáticos que están ahí. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, Génesis capítulo número 6, versículo número 15. Génesis 6, 15. ¿Cómo dice Génesis 6, 15? Sofía. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Listo. Ahí dicen todas las medidas del arca, ¿vale? Entonces, el barco que encontraron allá en Turquía, que estamos hablando de eso, mide 125 metros de largo. ¿Sí? ¿Y el arca cuánto tenía? 135 metros de largo. O sea, realmente los investigadores, pues, como encuentran es pedazos de madera regados, ¿sí o no? Entonces cabe la duda de que los pedazos hayan sido movidos, de que de pronto la madera se encogió, de que pedazos de madera desaparecieron. Entonces el punto central es el siguiente. ¿Cuánto medía de largo el arca? 300 codos. 300 codos, es decir, un total de 135 metros. ¿Sí? ¿Cuánto sería esa distancia? Esta cuadra mide, como siempre les digo, 96 metros. ¿Sí? 96 metros. Entonces, imagínense ustedes, desde la casa esta de la esquina hasta cruzando la calle. Imaginémosla más o menos de ese tamaño. Ahí obviamente le faltan algunos que otro metro, pero es para que nos hagamos una idea. O sea, quiero que se lleguen una idea del arca, de qué tan grande era. O sea, era más o menos del tamaño de esta cuadra, un poco más larga. ¿Sí me hago entender? Bueno, de ancho, ¿cuánto tenía de ancho? 50 codos, dice la Torá, ¿sí o no? ¿Cuántos son 50 codos? 22 metros y medio. Cada casa de estas mide 6 metros de largo, de frente, ¿sí o no? Cada casa de estas. 4 casas, ¿sí? 4 casas de ancho. O sea que miren que no era tampoco un barco artesanal. 22 metros. Sí, ahí lo dice en la hoja, 22,5 metros. ¿Sí? Ese es el de ancho. Y de alto serían 20 codos, es decir, 13,5 metros. Es decir, un edificio de ¿cuántos pisos? De
más o menos 7 pisos. Me quedó 2 veces ancho. ¿Ancho? ¿Sí? ¿Quedó ancho, ancho? Sí, porque ¿Cómo era es? ancho. Pero ya les digo, 30 codos, 30 codos, ¿no? 30 codos de alto, no 20. Esperen a ver. Ah, sí. Si acá sí lo tengo bien, 30 codos. Me equivoqué, fue en la hoja. Entonces, en la C van a cambiar 20 y van a colocar 30. Y ancho. Y ahí no es ancho, sino Alto. alto. Repito, en la C no es ancho, sino alto. Pero el cálculo sí está bien. Después. Sí, sí, eso sí está bien. Si es que yo estaba pasando este cuadro acá, entonces me equivoqué, fue en las palabras, pero las medidas sí, sí son. Entonces repito, punto C es alto. Y no son 20 codos, sino 30 codos, para que hagan las correcciones ahí. Bueno, sigamos leyendo en Génesis 6, 15 y 16. Léelo por favor, Sofía, que tú lo estabas leyendo ahí. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud de largo, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás a largo y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Cuántos pisos tenía el arca entonces? Tres pisos, ¿no? Entonces 3 pisos hechos de qué madera, de gofer y cubiertos de brea, perdón, por dentro y por fuera. Entonces era una estructura bastante grande donde medía de alto lo que hoy en día más o menos serían 7 pisos de un edificio. O sea, la casa aquí al frente creo que tiene 5 nomás, o sea que era bastante alto, ¿sí? Y bastante larga y ancha. Y pues estamos hablando de un hombre que se demoró ¿cuántos años construyendo más o menos esa arca? Más o menos 110 años, 115, 120, por ahí está. Él se demoró todo ese tiempo construyendo ese barco. Obvio, porque primero lo tuvo que haber hecho básicamente él solo, con ayuda quizá de alguno de sus hijos o de sus hijos. Segundo, conseguir tanta madera no es fácil. Y tercero, hacer toda la estructura y que quede a la perfección, pues tampoco es fácil. Mucho menos, no es fácil hoy en día. ¿Se imaginan en esa época? Yo creo que ninguno de nosotros daría para hacer un arca. Cortando madera uno mismo y todo eso, lo dudo. Entonces, 4. Los descendientes de Noé. Entonces ahora vamos a Génesis capítulo número 8, creo que es. Génesis capítulo número 8. No, más largo, 10. Dice entonces el 10.1. ¿Estamos ahí? Sí. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifad y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. 6. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rahama, Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Caine, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim, ¿sí? ¿Quién es ese? Egipto. Egipto, Mizraim, ¿sí o no? Engendró a Ludim, a Adanim, a Lehabim y a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Entonces, ¿por qué años después vamos a encontrar a egipcios viviendo muy cerca de filisteos? Porque realmente egipcios y filisteos eran primos. ¿Sí? Es como musulmanes y judíos de la Edad Media. Muchos de ellos son primos.
Sigamos. ¿Dónde voy? Perdón. Allá. Cafteri. 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Abdabeo, al Samareo, al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Es decir, los cananeos son más antiguos que nuestro padre Abraham. ¿Sí? Eso no quiere decir que sean más antiguos que los primeros hebreos, que eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Donde la palabra hebreo realmente no viene del nombre Abraham. ¿De qué nombre viene la palabra hebreo? ¿Sí o no? Pasar por agua. Y hay un tipo por ahí, que yo les dije, ese tipo es muy importante. Toca ver después el nombre. ¿Cómo se llama el tipo? Eber. ¿Recuerdan de eso? Eber. Y la palabra Eber, ¿qué significa? Ibrit. Aquel que es pasado por agua. Bueno. Y nos dimos cuenta, también yo me acuerdo, ¿sabes que lo vimos? Que Eber está vivo cuando nace Abraham. Incluso cuando muere, todavía está vivo. Sigamos. Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo. O sea, esos pueblos que años después se van a encontrar con los hebreos, el Gergeseo, el Jebuseo, todos esos manes, todos esos, ¿qué pasó? Todos ellos ya existían. ¿Sí? Y ya tenían ciudades edificadas y todo, cuando llegó Abraham a la tierra. ¿Sí me hice entender esa parte? En este entonces, lo más probable es que cerca a Turquía, lo más probable. ¿Sí? ¿Por qué le digo lo más probable? Porque ya vamos a ver dónde se ubicaron los hijos de Cam, los hijos de, ¿sí o no? Los hijos de Sem y los hijos de Jafet. Ya vamos a ver cómo se distribuyeron. ¿Dónde voy? Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Alma, Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Ese versículo está escrito supremamente raro en todas las versiones. Quiero que lo lea otra persona, cualquiera. Si lo lea el versículo 10-21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Sí o no? O sea, son hijos de Sem, pero él es también padre de los hijos de Eber. O sea, padre, digámoslo de manera adoptiva, simbólica. Como nosotros decir nuestro padre Abraham. Pues realmente aquí Abraham no es papá de ninguno de nosotros. ¿Sí? Eso es algo más simbólico y de los antepasados. Sigamos. 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Ashur, Aksafat, Lut y Aram. Esos Aram son también un pueblo muy importante. De Aram, ¿quién nació? Los arameos, ¿sí o no? Que son, más adelante se juntan con Abraham. O sea, ellos vienen a ser medianamente primos de Abraham. ¿Sí? Dice 10:23. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Heter y Mas. Arsafat engendró a Sala, Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mebet y Yera. Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. O sea, está diciendo dónde se ubicaron los hijos de Sem. Entonces ahí es donde yo le respondí a Camilo que lo va a solo en Turquía, porque los puntos que coloca ahí, desde Mesa, ¿sí?, en dirección de Sefar hasta la región montañosa de Oriente. Entonces, si ustedes recuerdan, lastimosamente no tenemos el mapa, si ustedes recuerdan lo que les mostré ahorita más o menos así de Turquía, bueno, toda la parte norte de Turquía es una zona montañosa muy alta. Como les digo, hay montañas de 4.000 metros de altura, ¿sí? Entonces ellos habitaron, más o menos, como de lo que hoy en día es, eso es ahí Azerbaiyán, hasta Turquía. O sea, realmente era como toda una planada allí, lleno de montañas. Todo eso estaba lleno de los hijos de Sem, de Sem. Los hijos de Cam, ¿dónde se ubicaron? Desde donde terminaban los territorios de Sem, es decir, desde la región de lo que hoy en día es Siria
hasta Egipto. Esos eran los hijos de Cam. ¿Sí me hago entender? Ahí estaban los cananeos en la parte de arriba, ¿sí o no? Y en la parte de abajo estaban los egipcios. Y finalmente los de Jafet se ubicaron en todo lo que es hoy en día el norte de África, Argelia, Túnez, Marruecos, porque dice que habitaron ¿en dónde? En puertos. Y esos fueron los primeros puertos. ¿Se acuerdan que decía eso? Que los hijos de Jafet habitaron en las costas. Y coloca un habitante ahí muy interesante, pero ya se los leo. No, atrás. Dice Can. No. De los hijos de. Ya, coloca a un personaje que es Magog. Los que han leído profecías se han dado cuenta, profecía en la Biblia, ¿no? Obvio. Se han dado cuenta que hay una parte donde dice Gog y Magog. ¿Se han visto eso por ahí? Que son dos pueblos que se van a enfrentar. Guerra de Gog y Sí, Magog. la guerra de Gog y Magog. Y coloca finalmente en el versículo número 4 una persona muy importante que es Tarsis. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Jonás dice que Jonás se dirigió a Tarsis? ¿Sí? Y Pablo, ¿de dónde era? ¿Saulo de qué? Tarso. ¿Sí o no? Ya no era Tarsis, sino ya le habían cambiado el nombre, pero esa es la misma región. Esa región está ubicada en el sur de Grecia. Toda esa zona está llena de puertos. Entonces, ¿hasta ahí me han entendido más o menos? Entonces, vamos a ver, porque yo contaba con el mapa, dentro de 8 días les traigo un mapa y les muestro dónde están ubicadas las tribus. Realmente todas estaban muy juntas, porque eran muy pocos seres humanos después del diluvio. Y había mucha tierra inexplorada para ese momento. Digamos lo que era América del Sur, pues, no era que tuviera muchos habitantes, por lo menos aquí mencionados, no. Sin embargo, creo que es el Zohar, dice que uno de estos, Ofir, 29, ¿sí lo ven ahí? ¿Se han leído un pasaje que dice, traigamos oro de la tierra de Ofir? Entonces dicen, lo más probable es que ese Ofir se haya ubicado en lo que hoy en día es América, porque en América es donde siempre han encontrado más oro que en cualquier otra parte. ¿Sí? Entonces eso lo veremos después, yo solamente les estoy mostrando como el panorama general. Ahora, pregunta técnica. ¿Qué pasó? No, ¿por qué Noé no tuvo más hijos después del diluvio? Él no tuvo más hijos después del diluvio. Y vivió hartos años después del diluvio. Alguien que me busque ese dato. Nueve 28. Génesis 9:28. ¿Cómo dice? Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y sígame, hermano. Fueron todos los días de Noé 950 años y murió. O sea, un sujeto, ¿no? Que se monta al arca con 600 años, se baja del arca y vive 350 años más. ¿Cómo es que en 350 años más no tuvo hijos? ¿No les parece muy extraño? Sí, algo tuvo que haber sucedido. Entonces voy a poner las hipótesis que hay. Primera hipótesis. ¿Se acuerdan ustedes que Cam ve la desnudez de su padre? Entonces vamos a leerlo ahí nomás. 18. Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Empieza raro el versículo, ¿no? Empieza mencionando un tipo ahí que no tiene nada que ver en la escena, y es Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, desnudo. 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se los dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. 24. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por el Eterno mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿cómo es que Noé no tuvo más hijos en 350 años? Entonces la primera teoría dice que realmente lo que le hicieron Can o Canaán fue haberlo castrado, sí, que le cortaron los testículos, bueno, bla bla bla. Eso dice la primera teoría, y pues a partir de eso no pudo tener más hijos. Esa es la primera teoría.
La segunda teoría es que a Noé en ese momento lo violaron. Segundo comentario, lo violaron, abusaron de él. Y entonces digamos lo que de cierta forma no pudo o no quiso tener más hijos a partir de esa violación. Sí, yo no estoy tomando posiciones ninguna. Y la tercera está basada en los descubrimientos que están en esa piedra que les mostré ahí. Y es que parece ser, según algunos comentaristas y los que estudiaron esas piedras, y es que parece ser que la esposa de Noé murió recién se acabó el diluvio. O sea, como que se acabó el diluvio y ella murió muy cerca. Entonces él nunca más se quiso, no sé, juntar con otra mujer, tener más hijos. Entonces ahora, ¿cuál creen ustedes que puede ser, o cuál les gusta más? Porque como ahí toca teorizar, porque como la Torá no lo dice, y no hay libros de historia de esa época. Entonces, ¿qué opina, digamos, Olga? Que la esposa de Noé murió. Puede ser, ¿no? Y en la piedra, pues parece que dijera eso. ¿Qué opina Jessica de eso? Sí, yo creo que también la tercera. La tercera. Porque nunca más se le menciona, ¿no? Dice que subieron al arca con su esposa y nunca más la mencionan. ¿Qué opinan, Ayuris? ¿Cuál crees tú que puede ser la opción? Pues estoy mirando porque ahí dice que él vio lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Sí o no? El hijo más joven es Jafet, no es Cam. Ahí, eso sí que están en duda, ¿sabes por qué? Porque más adelante, mira, va a colocar que Jafet. Pero es que atrás en el. Sí, dice que más joven. En la genealogía, no, atrás en la genealogía, por lo que van Sem, Cam y Jafet. Van en ese orden. Pero mira el 10.2. Eso es lo que estoy mirando. Mírate el 10.2 y mira que ahí coloca a los hijos de Jafet primero, como si Jafet fuera el mayor. Es que eso no. Pero igual Cam lo ponen de segundo. ¿Dicen? ¿Quién dice que es el mayor? Hermano mayor de Jafet. Hermano mayor de Jafet. Sem. ¿Y qué es lo que tú dices? Que ahí dice vio lo que le lo hizo. que le había hecho su hijo más joven. O sea, como Su si hijo Cam. más joven. Ah, ya, como que Como Cam es si el menor. Canaán- Pero es como que- si, no, como si Canaán lo tomara él como si fuera su hijo. Lo que decían de que ahí nieto. había bajado también el nieto. Ah, sí, o sea, Entonces, Canaán es el nieto. O sea, no lo tomo como que hubiera Ah, sido ya Cam, te sino como entendí, si ya te hubiera sido entendí. Canaán lo que Es le como hizo cuando mal. dice, yo soy, hay una parte donde Jacob dice, mi padre Abraham, Exacto. y pues no era el papá, era el abuelo, o sea, le decía padre de manera O sea, yo lo simbólica, tomo más ¿sí? como Algo así. La parte de lo que le hizo Canaán, porque vio lo que le había hecho su hijo. O sea, más la joven. pregunta, o sea, lo que tú dices, como, ¿qué le hizo? ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Sí? Algo así. Entonces, sí, exactamente. Sí, entonces- O sea, yo lo tomaría como porque algo le habrá hecho. Algo le hizo, Canaán, sí. algo le hizo, ¿sí? Que tú lo ligas a que de O sea, pronto, le digo a eso raíz de porque eso, en el orden genealógico es Sem, Cam y Jafet, y Cam no sale como si fuera el último hijo. sino que el sale hijo más joven, Canaán. sino ahí él se refiere a su hijo más joven. Entonces, tomándolo en esa parte, podría estar refiriéndose a su nieto. Sí, bueno, más o menos eso es lo que dice la versión de lo que dice que a él lo violaron, de que que a él lo castraron, ¿sí? ¿Qué opina la hermana Claudia? ¿Cuál cree usted que es la, Sí, porque de la esposa también. lo de la esposa? No la vuelve a nombrar. No la vuelve a nombrar, ¿cierto? Aunque bueno, también, o sea, como les digo, como son teorías, podemos defenderlas a las tres o criticarlas a las tres, o sea, es muy abierto, ¿sí? Sin embargo, si vuelvo y repito, la mía es la de la esposa, yo creo esa, ¿sí o no? Aunque yo no digo que no lo hayan violado, yo sí creo que algo grave le hicieron, algo le tuvieron que dar, porque una maldición de ese tamaño, Sí. ¿sí o no? Y la maldición cae sobre Canaán, ¿no? ¿Qué opina Gonza? ¿Cuál cree usted que es La tercera. la de la esposa? Sí, iba a ser imposible que él se casara con una familiar, viendo que una nieta o algo como se va a casar con un familiar. Ujú. Se Y no queda iba, solo. y no iba a tomar a una de las esposas de los hijos, eso sería Correcto. una blasfemia. Sí, Pero que las hijas de no violaron también se acostaron Con Lot. Con Lot. sí, que nacen dos pueblos que son terribles después, ¿no? Moab y no me acuerdo el nombre del otro. Abraham tomó por esposa a la sobrina. Realmente era la hermana, La hermana. realmente Sara era la hermana. Hay una parte donde lo dice, ¿no? Que una vez discutimos harto por eso y hasta un versículo que dice, pero Sara era medio hermana, creo que era, ¿no? Medio hermana. Era medio hermana, o sea, hermana no era medio hermana. Sí, era 30, si no me equivoco es Génesis 31:15 me parece. Ahí dice que era medio hermana. Entonces, como les digo, las teorías se pueden afirmar y se pueden contradecir de muchas formas, ¿sí? Pero, en conclusión, a Noé sí le pasó algo raro que no tuvo más hijos. Algo le tuvo que haber pasado, ya sea la violación, la castración, o definitivamente la esposa se murió y el tipo se quiso quedar solo. Bueno, ya eso quedará siempre en la oscuridad porque no hay forma de saberlo, no hay forma de saberlo. ¿Sí? Bueno, segunda pregunta. ¿Qué pasó con los descendientes de Noé? Sem, Cam y Jafet.
pues bueno, se dispersaron por toda la tierra en ese momento, ¿no? Bueno, ¿cuál de los hijos de Noé trajo nuevamente caos a la tierra? Canaán. Cam. ¿Sí o no? Cam, ¿mediante quién? Ese fue uno de los que trajo caos. Y Nimrod. Nimrod, miremos. Entonces, 6, 16. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Está derecho a Egipto también. ¿Sí o no? Ahí hay otro, eso es lo que les iba a mencionar. También trajo a quién? A Mizraim. Y también trajo a Cus. ¿Sí saben quiénes son los de Cus? Cusitas, ¿no? Los cusitas. La parte de África. Sí, Cusita, África. como- Ujú. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Es decir, Nimrod, que viene siendo de Cam, Nieto. nieto, o sea, bisnieto de Noé. ¿Sí? Entonces, a partir de la familia de Cam es que se vuelve a generar caos en la tierra, porque nacen tres familias, más bien, muy peligrosas o problemáticas, que son los egipcios, los cananeos, y ¿cuáles más? Nimrod, que es el padre, en teoría, de todos los babilónicos. O sea, van a nacer tres culturas que son muy poderosas. Hasta el día de hoy tenemos su legado, ¿no? El árbol de Navidad, la religión, todo eso es legado de esas culturas. Ahora, si ustedes estuvieran en un barco, métanse en la película, ustedes están en un arca, están con sus 3 hijos, y ustedes a los 3 les enseñan lo mismo, ¿sí o no? ¿Eso da certeza de que los 3 vayan a enseñar lo mismo cuando salgan del arca? No. No. ¿Qué puede llegar a suceder? Que cada uno diga su versión. Y probablemente eso fue lo que pasó. Cada uno dio su versión. Y Desvió la verdad. Ahora yo les pregunto, ¿será posible que la gente que se montó al arca, Noé y sus hijos, tuvieran conocimiento de lo que había pasado antes del diluvio? Es decir, conocimientos en brujería, en magia, en hechicería. Claro, tuvieron que tener otro conocimiento. Claro, tienen raíces allá, ¿sí o no? Entonces cuando se bajan del arca, cada uno es libre de coger para donde quiera con su esposo. Entonces al hacer cada uno su cultura, la cultura de Can, la cultura de Sem, la cultura de Jafet, yo imagino que cada uno tomó las enseñanzas de su padre y, como lo decían allá, desvió a su manera. Entonces vamos a encontrar el mito del diluvio. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que hay 500 mitos del diluvio en todas las culturas de la antigüedad? Cogieron la idea del diluvio y cada uno contó su versión. Entonces yo imagino que Can diría algo así como, no, a nosotros nos salvó, vamos a poner algo tonto, nosotros nos salvó fue la paloma. ¿Se acuerdan que envían una paloma a que busque una mata de, ¿qué? De olivo, ¿no? Sí. Sí. Entonces otro diría, Jafet diría que es menos pagano, diría, no, a nosotros nos salvó fue el arca. Y Sem diría, no, nos salvó el Eterno. Y así, cada uno va enseñando. Entonces si yo les, miren cómo va el teléfono roto. Entonces yo les digo a mis descendientes, no, imagínense que a nosotros nos salvó una paloma. Entonces ya mi hijo, él enseña a mi nieto, imagínense que mi papá decía que a nosotros nos había salvado una paloma, y le agregaría a su punto de vista, una paloma con alas o cualquier vaina. Ya el siguiente diría, no, imagínense que mis antepasados adoraban a una paloma. Ya el siguiente ya no dice eso, ya el siguiente hace palomas. ¿Por qué? Porque mi familia le tienen buena onda a las palomas. Y así se va construyendo una idea. ¿Sí? Pensemos un momento, esa semana con Olga nos contaron una historia muy, muy chistosa, la del pescado. Sí, que una señora fritaba siempre el pescado sin cola y sin cabeza. Entonces uno de los familiares dijo, pero ¿usted por qué frita el pescado sin cola, sin cabeza? Entonces empezaron a investigar y la mamá de ella también lo fritaba así, la abuela de ella también. Y la bisabuela dijo, no, es que cuando yo fritaba el pescado, el cardero era muy pequeño, entonces había que cortarle la cola y la cabeza para poder fritarlo. Y miren ya que generaciones después eso iba como una tradición prácticamente unida a la familia. O sea, nunca se le cuestionó. ¿Sí? ¿Y ustedes no creen que hay cosas así en la familia de uno y, bueno, en todas las familias? Obvio, en toda la humanidad. Cosas que empezaron como bobadas y terminaron como tradición. ¿Sí? ¿Conocen alguna de esas de pronto? ¿No conocen en su familia ninguna de esas tradiciones? Así raras que hayan perdurado hasta el día de hoy. No, es que mis abuelos, digamos, hay familias donde los anillos, ¿no? Que este anillo era de mi bisabuela, ya se lo dio a mi abuela, a mi abuela, entonces después a mi mamá y ahora va para mí, como esa secuencia. Sí. Pero hay que cuestionarse de dónde vienen las tradiciones. Entonces sigamos. Dice, desaparece el personaje llamado Nimrod y las primeras culturas postdiluvianas, es decir, la cultura egipcia
es igual de antigua a la cultura de Nimrod. Son junticas, igual que los cananeos. Y entonces aparece el punto número B, que es la Torre de Babel. ¿Y si ven la imagen, la última imagen de la hoja? Bueno, ¿qué ven ustedes allí? Es un grabado, ¿sí, no? Un tallado de una especie de pirámide. Lo raro es que esto fue encontrado al lado de esto. O sea, en conjunto, en estas piedras, en este conjunto de piedras, hay una piedra que tiene este tallado. Este de acá, el que ustedes ven en esta imagen. ¿Sí? ¿Y qué tiene ese tallado de curioso? Y es que en unos escritos aparece también tallado como Nimrod. O sea, ellos le decían a esta figura Nimrod. No le decían torre, ni Babel, le decían simplemente Nimrod. ¿Y la Torre de Babel es de la época de Nimrod? Claro. Entonces vamos a leer ese pedazo. Capítulo número 11, la Torre de Babel. Y la siguiente semana terminamos el tema de la Torre de Babel mirando dónde está hoy en día y qué otras posibles ubicaciones tiene. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, es decir, todos hablaban las mismas, no solamente el mismo idioma, sino que tenían también el mismo léxico, porque nosotros hablamos todos español, pero como todos venimos de familias y de culturas distintas, habrán unos que vienen, por ejemplo, de la cultura boyaca, habrán otros que vienen de la cultura costeña, de la cultura santanderiana y así. Entonces tenemos palabras en nuestro léxico que pertenecen a esas subculturas, ¿sí? Entonces el costeño dirá ciertas palabras, el país dirá otras palabras, que aunque hablen español a veces a uno se le dificulta entender ciertos términos. Aquí no solamente hablaban el mismo idioma, sino que utilizaban el mismo léxico. Bueno, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, ellos hicieron algo mucho más inteligente que las culturas de la antigüedad. Y aquí yo les quería demostrar que las construcciones como las pirámides no son construcciones humanas, son construcciones de gigantes. ¿Por qué? Porque estos tipos que son humanos dicen hagamos ladrillo, y si el ladrillo les sirvió en lugar de piedra, ¿por qué ellos no utilizaron las piedras, por ejemplo, como en la pirámide? Porque no tenían esa capacidad. O sea, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Probablemente elaboraciones muy pequeñas. ¿De qué tamaño era el ladrillo? Pues bueno, ahí sí es muy complejo saber. Sigamos. Cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedras, y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué era ese asfalto? Una especie de brea, ¿no? Sigamos. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ojalá pudiéramos leerlo en otra versión, esa palabra de hagámonos un nombre. No es tanto hagámonos un nombre, es coloquémonos un nombre. O sea, llamémonos de una sola forma. ¿Les doy otra versión, Dani? Sí, porfa. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Sí. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Eso, o sea, es una buena traducción. Hagámonos famosos, todavía lo pone un poco más claro, me parece a mí. Bueno, ¿quién más puede leer ahí? 11.4. Entonces, si ustedes buscan en Google Earth, Google Maps, colocan la palabra Parque Nacional Arca de Noé, les va a salir allá en Turquía. Y ustedes miran ahí en el satélite y ven la forma que les estoy mostrando, ¿sí? Para que vean que no es cuento. Entonces, ¿cómo dice? Hagámonos famosos, sí. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Que me lea el 11.4. Y famosos se hicieron. Sí, claro. Igual que todos los que hacen construcciones grandes se hacen famosos. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Entonces, uno de los objetivos de la torre era que la torre se viera desde cualquier parte del mundo. O sea que ahí vemos que ellos creían que la tierra era plana. ¿Sí? Porque una persona como nosotros sabe que la torre Eiffel es alta, no tan alta como la torre de Babel, pero usted no la ve desde acá. ¿Por qué usted no la ve desde acá ni con un telescopio? Porque la tierra es redonda. Entonces esa curvatura le impediría a usted ver. Ellos pensaban que no, que la tierra era plana. Y ahí ya nos damos cuenta de algo raro, y es que la gente tiene un conocimiento muy extraño de la tierra. ¿Cómo así que la tierra ahora resultó ser plana?
O sea, no saben mucho de la Tierra. ¿Quién hasta el día de hoy cree que la Tierra es plana? Pero eso es un... No, circular no. Eso está Es deformado. geoide, se llama. Pero hay movimiento últimamente, mucha gente que jura que la Tierra es plana. Se llaman los terraplanistas. Eso. Y los musulmanes también creen que la Tierra es plana. No, pero... Los musulmanes creen que la Tierra es plana y lo pueden buscar en cualquier página musulmana. Y ellos en países que son extremadamente fanáticos, no sé, religiosos, como por ejemplo en Afganistán, han prohibido las películas de Hollywood que muestran el planeta Tierra, redondo, digámoslo circular no, es esférico, ¿sí? Prohibieron esas películas. Porque dicen, no, eso es una blasfemia en contra de Alá, porque Alá afirma, dicen ellos, ¿no?, que la Tierra es plana. Y como lo dicen a Yuri, el movimiento se llama los terraplanistas. Lo pueden buscar y verán que tienen hartísima gente y tienen harta plata y ellos afirman que la Tierra es plana, lo que obviamente no, pues no tiene ningún sentido porque entonces... La estación que está afuera... Sí, el transbordador, el observatorio, ¿sí o no? Está también los satélites de DirecTV, de Sky, todo, entonces... Sí, es ilógico. ¿La Biblia dice que la Tierra es redonda? ¿O que es plana? ¿Qué opinan ustedes de eso? Dicen Job, ¿no? El Eterno colocó, algo así, los cimientos para la redondez de la tierra. Sí. Entonces, la tierra, la Torah, la Biblia afirma que la tierra es redonda. Entonces no hay ningún problema con eso. Todos esos datos hay que saberlos, muchachos. ¿Sí o no? Esa clase es fundamental, por ejemplo, cuando ustedes salen con una persona que no cree en Dios. Porque la persona que no cree en Dios no les va a creer que Jesús, que Yeshua nos limpió mediante su sangre. Si para nosotros que creemos en Dios y llevamos aquí un tiempo largo estudiando, nos cuesta entenderlo y nos cuesta más explicarlo, lo de la sangre de Yeshua, la gente que no cree en Dios no les va a creer ese cuento. Ellos necesitan pruebas. ¿Y sabe uno dónde se da cuenta de eso? Juan el Bautista y Yeshua. Dice, porque esta generación demanda señal. ¿Se acuerdan de eso? Esta generación demanda señal. Entonces los milagros no eran como tal para la gente que creía o no creía en Yeshua. Era para la gente que dudaba que Yeshua fuera el Mesías porque no hacía señales. ¿Sí me hice entender? Entonces hoy en día la gente pide cosas visibles. Y usted no le puede salir a todo el mundo con, es que el Eterno nos perdonó mediante la muerte de Yeshua. Pues sí, aquí entre nosotros nos entendemos el pasaje y lo podemos citar, defenderlo, atacarlo. Pero una persona que no cree en Dios no va a entender eso jamás. Entonces la gente tiene algunas cosas ya grabadas aquí en la cabeza. Y una de ellas es, la Biblia dice que la tierra es plana. La Biblia no dice eso. ¿Sí? Es que no hay pruebas científicas de ninguno de los acontecimientos de la Biblia. Las hay de sobra. Hay más pruebas científicas de la Biblia que de la evolución, por ejemplo. Entonces son datos que hay que tener ahí pendientes. Sigamos ya para terminar. Descendió el Eterno, ¿cierto? 11.5. Descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, bueno, ¿cuál idioma hablaban ellos? Dice que tenían un solo idioma, ¿no? Y tuvo que haber sido el mismo idioma que hablaba, obviamente, Noé, por lógica, ¿sí o no? ¿Hay posibilidad de que antes del diluvio hablaran otras lenguas? O sea, hay una posibilidad. Y que solamente se salvó una persona que hablara hebreo, pues, como les digo, la Biblia no lo dice ni sí ni no. O sea, acá hay la posibilidad. Pero vamos entonces a la época esta. La gente hablaba un solo idioma. ¿Qué idioma hablaban? ¿Qué idioma puede haber sido? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál? ¿Algún tipo de hebreo? Algún tipo de hebreo, bueno, esa puede ser una opción, ¿cierto? Hay otros que dicen que no, que hablaban arameo. Yo realmente no comparto mucho esa, pero es otra opción. Otra que hablaban otro idioma que desapareció. O sea, era un idioma que desapareció y que Dios lo convirtió en otros idiomas más pequeños, digámoslo así.
como el latín, ¿no? El latín prácticamente desapareció, pero el latín dejó otros idiomas, ¿no? Otros hijos, el español, el italiano, el francés, el portugués, ¿sí? Pero el latín, ¿de dónde desciende? Sí, de otra lengua, ¿sí? Y así, De la lengua madre. del sánscrito. Entonces yo les pregunto, ¿qué lenguaje hablaban? Según los mismos que estudian la lengua, la filología, el hebreo es el papá de todos los idiomas, por antigüedad y por pronunciación y por la manera como se utiliza la boca para hablar, ¿sí? Cuando ustedes vean siempre un árbol del idioma, ¿se han visto los árboles del idioma? Sí, sí, árboles lingüísticos. Entonces aparece aquí, no sé, creo que es el indoeuropeo, lenguas indoeuropeas, ¿no? Y aquí aparece entonces el latín y aquí sale una ramita llamada español, y así. Pero ustedes siempre van a encontrar que aquí al lado hay un cuadro así que dice hebreo. O sea, esto no tiene nada que ver con esto. Sí, como si esta fuera la madre de todas. Hay uno que sacó la RAE donde efectivamente están así, y lo que hizo la RAE fue hacer otro árbol al lado, donde dice hebreo, y están todos los tipos de hebreo. Hebreo moderno, bueno, son como 6 tipos que yo vi en ese árbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Ahí también toca recurrir a la opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál puede haber sido el idioma? Algún tipo, yo opino, ¿cierto? Algún tipo de hebreo arcaico, ¿cómo le dicen a eso? Palhebreo, algún tipo arcaico. Sí, el más antiguo de todos. Y a partir de eso Dios los confundió la lengua y sacó cada uno su propio idioma. Los egipcios tienen su propio idioma, ¿sí o no? La escritura egipcia. Bueno, entonces, ¿No le han enseñado el idioma ¿cuál? anteriores? ¿Los ángeles? De pronto sí, porque Palabras por ser brujería, ¿o? para brujería se necesita mucho conocimiento de otros idiomas, ¿no? Hay ritos de brujería, ¿no? Que se necesita mucho el idioma del latín. Y hay otros donde se necesita mucho... Se me olvidó el nombre de ese idioma, no es sánscrito, es parecido al sánscrito. Donde palabras como, por ejemplo, abracadabra, esa palabra viene de otro idioma y significa algo así como la verdad sea dicha. Es una cosa así rarísima, ¿sí? Entonces, en un estudio, en un libro que yo leí que se llama El origen del amén, dicen que probablemente la palabra amén, pero es un estudio no hecho por judíos, ¿no? Un estudio cualquiera. Entonces no le tengo mucha confianza, ¿sí? Pero entonces ellos dicen que lo más probable es que la palabra amén venga de palabras así mágicas, como abracadabra. Sí, hay muchas, es una lista interminable de palabras mágicas. Sí. ¿Y se necesitan palabras mágicas para la brujería? Claro. ¿Qué otra, por ejemplo? Así que ustedes sepan. Ojalá. ¿Sí o no? ¿Qué significa la palabra ojalá? Alá quiera. Sí, esa es una palabra del farsi, ¿no? ¿Cuál otra? ¿Cuál? Yo he visto las que Encanto, yo he visto acá, se pronuncia mucho encanto. Encanto, bueno, esa no sabría exactamente. Pero bueno, hay un sinfín, ¿sí o no? La palabra, por ejemplo, hay una Winchester, ¿se han visto eso? Que después la convirtieron en un rifle, ¿no? Y también era una familia, la familia Winchester, y también creo que hay una película de terror sobre eso. Y la palabra Winchester mucho tiempo fue utilizada por los celtas como un artificio mágico. Decían esa palabra, Winchester, no sé para ellos qué habrá significado. Y esas son las palabras que debemos eliminar por nuestro vocablo. La palabra, por ejemplo, ojalá, que es muy complicado porque hacen parte de nuestro léxico español. ¿Sí? Muy complicado, es muy complicado. ¿Sí? Ojalá lo eliminemos. Entonces, ¿qué preguntas quedaron ahí acerca de la Torre de Babel? Pues yo imagino que varias. La ubicación, el tamaño, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Creen ustedes entonces que el arca del diluvio existió? Obvio. ¿Creen ustedes que puede llegar a ser esa de Turquía? Porque yo nunca afirmé que fuera, dije que eso fue lo que encontraron. Puede ser. Puede ser. Casualmente los montes de Ararat. Miremos para terminar ese pasaje donde dice que el arca descansó sobre el monte llamado Ararat. ¿Alguien que me ayude a buscar eso? La palabra Ararat. Ararat, ¿lo encontraron? Sí. ¿Cuál es? Uy, ¿cómo dice? Deben de ser. Léalo, hermano.
Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días sobre los montes de Arabá. ¿Cierto? Y los montes de Arabá están ubicados en Turquía, es lo que estamos viendo. Listo.